Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Les saluda Cice Melgen. Bienvenidos a la emisión vespertina de Telenoticias de hoy jueves 12 de febrero del 2026. Como siempre, llevándoles el contenido de actualidad a todos los que nos siguen aquí en República Dominicana, en Nueva York, New Jersey, Connecticut y a través de las redes. Gracias a todos por acompañarnos y por su fidelidad. De inmediato iniciamos el contenido de hoy. Más de 24 horas han transcurrido desde que un motorista cayó al río Isabela desde el puente Jacinto Peinado tras un accidente de tránsito, por lo que las autoridades modificaron el protocolo de búsqueda. Vamos a hacer contacto con Eliana Cueva para que nos amplíe la información desde las inmediaciones del río Isabela en la Sursa en vivo. Buenas tardes, Eliana, adelante. Cuéntanos. Gracias, Cice. Buenas tardes. Continuamos aquí en las inmediaciones del río Isabela, donde continúa la búsqueda del hombre que ayer cayó a las aguas de este afluente luego de un accidente de tránsito en este puente. Aquí han llegado algunas personas en busca de un familiar, el cual desde ayer se encuentra desaparecido. Según hablamos con la esposa fuera de cámara, el hombre era mensajero o trabajaba en una de las empresas de transporte de pasajeros Didi. Este acostumbraba a llegar a las 6 de la tarde a su casa y no llegó. Según ella cuenta, su esposo sí se retrasaba unos 15 minutos, siempre avisaba de que iba a llegar un poco más tarde. Además, otro de los temas que alertó a la esposa es que el motor de su esposo y el casco estuvieron involucrados en el accidente y que a pesar de haber recorrido los hospitales y destacamentos no han dado con él, y en la lista de los heridos del accidente de ayer no está su nombre. Ellos no quisieron hablar en cámara por temor a que su madre, la madre de este señor, vea la noticia y pueda tener alguna complicación, pero ellos están aquí esperando alguna noticia por parte de las autoridades que, dicho sea de paso, continúan con la búsqueda, aunque el protocolo ha cambiado. Ya los buzos al mediodía de hoy fueron sacados del agua y la búsqueda continúa en lanchas. Pues según dicen las autoridades, pasadas las 24 horas, el proceso natural del cuerpo es que suba a la superficie y pueda ser visible. Vamos a escuchar lo que nos explicó el jefe de los bomberos del Distrito Nacional. Escuchemos. En estos momentos estamos sacando del agua unos 12 buzos que están trabajando en las labores de búsqueda desde el día de ayer. En estos momentos ahora vamos a cambiar el protocolo de búsqueda, hacerlo de una forma superficial en una embarcación, tanto de la Armada como de la Defensa Civil, que está apoyando aquí en el lugar. Y de eso se trata, ahora ir en dirección de la corriente para tratar de localizar el cuerpo. Tenemos 6 buzos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y 5 buzos de la Defensa Civil empeñados en la búsqueda de la persona que está en el agua del río Isabela. Las condiciones del río son difíciles en el caso de que lo que es la oscuridad por la turbiedad que tiene el río, tiene que hacer palpando desde debajo para poder dar con el cuerpo, porque no hay visibilidad con los equipos de los buzos. Entonces ellos están haciendo una inmersión y haciéndolo a flor de agua con equipos para poder dar con el cuerpo debajo de la lila. Están buscando, estamos empeñados en que en el día de hoy demos con el cuerpo. Las labores de búsqueda en este río Isabela iniciaron muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana. 11 buzos, tanto de la Defensa Civil como del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, participan en la búsqueda, pero las condiciones del río, de contaminación, la turbidez del agua, además del sedimento que hay, dificultó bastante las labores de los buzos. Por esto, transcurrido este tiempo, fueron sacados del agua para iniciar con el siguiente paso del protocolo de búsqueda. Desde muy temprano en la mañana, estas inmediaciones del río Isabela estuvieron llenas de decenas de curiosos quienes vinieron a ver cómo iba el proceso de búsqueda, y además algunos de ellos que viven en las cercanías afirmaron que las corrientes del agua pudieron haber arrastrado el cuerpo
hacia la parte inferior del río. Vamos a escuchar parte de lo que ellos dijeron. Bueno, yo lo que le solto a la población y a nosotros los mismos, los motoristas, que tomemos nosotros mismos más control hacia nosotros mismos, porque en verdad tenemos que andar un poquito al paso, porque últimamente han estado pasando muchos accidentes. Bueno, en la otra semana yo venía ahí también y cayó un motorista abatido y yo mismo lo vi que murió de una vez. Entonces yo lo que le digo a ellos es que lo tienen que buscar más para abajo, porque según el río tiene corriente, cuando viene a ver lo bajó, lo arrastró. ¿Tú ves? Por eso es que cuando viene no lo han hallado ahí. Pero como ayer ese muchacho se cayó, ese teniente se cayó ahí, todavía no lo ha encontrado, pero el deber de ley de ellos es buscar por los dos rincones del río, porque ese río tiene mucha corriente, y cuando ese río se llamaba río, era limpio y bonito, pero ahora está sucio. No, cuando se cayó el tipo, había uno ahí que lo grabó al tipo, estaba pataleando en el río para salir. Como él no sabe nada, se fue para abajo. Ahí había muchos metales, habían barcos, porque aquí se paraban los barcos que traían el clinker de la cementera y todo eso. Entonces, por eso se ha hecho un poco difícil. A veces pueden aparecer aquí y a veces la corriente subterránea, que no tiene mucha, puede irlo llevando quizá para allá. Repetimos, la víctima de este accidente aún no ha sido identificada, pero algunos familiares cuyo pariente no llegó a su casa y han recorrido hospitales y destacamentos de la policía en busca de su pariente, llegaron aquí afirmando que la víctima de este accidente podría ser su pariente. Mientras tanto, la búsqueda continúa en este río Isabela. Esta es toda la información, así se retorno contigo al estudio. Gracias, Eliana Cueva, por tu reporte desde las inmediaciones del río Isabela en La Sursa. Bien, y en otro hecho, un incendio arrasó con una nave en la fábrica de plástico Kate Group, ubicada en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. Y como nos informa Roberto Brito, no se reportan ni víctimas ni heridos. Los primeros informes preliminares indican que el siniestro se originó entre 12 y 12:30 de la madrugada de este jueves. Una gran cortina de humo revela la magnitud del incendio que consumió una nave de este complejo industrial. En estas imágenes se observa una explosión en el interior de la fábrica de plásticos. Un 50% y está aislado ya. Ya lo que está es, se está quemando una resina que está en un almacén. No hay riesgo de expandirse. ¿Qué parte del edificio afectó el incendio? La nave A, la que está a espalda mía. Un ex empleado de Catae Group explicó que en el pasado se habían registrado pequeños incendios en las instalaciones. Cuando la bobina se pega, lo que hace es que prende un fuego, ¿entiendes? Prenden un fuego y si nada más hay una sola gente en esa área o hay dos gente en esa área, es muy difícil que la paguen, ¿entiendes? Porque el fuego se paga. Por la magnitud del fuego se sumaron unidades bomberiles de los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, El Carril y San Cristóbal, así como brigadas de la Defensa Civil. El subdirector del organismo, Delfín Rodríguez, dijo que los equipos concentraron los labores en varios cuadrantes. Donde me dice que tienen 4 cuadrantes donde están combatiendo el incendio, es decir, una zona que ya está sofocado, enfriando, y una zona que están combatiendo para dentro de 2 a 3 horas terminar ya de lo que es el enfriar toda la zona después que se ha sofocado el mismo. Como medida de precaución, una calle fue acordonada de manera momentánea para evitar que curiosos se acercaran al lugar debido al peligro que representaba la circulación de camiones, cisternas y unidades de emergencia. De acuerdo con una nota enviada a los medios, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que los empleados que laboraban durante la madrugada fueron evacuados rápidamente, evitando daños materiales. Para Telenoticias, Roberto Brito. El presidente de la Comisión de Supervisión de Infraestructura del Estado, que preside Osiris de León, sugirió la construcción de un nuevo puente paralelo al de la 17 debido al desgaste que presenta el actual. Guillermo García nos dice más. Esta recomendación se hizo en el marco del informe que se presentó al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Por la densidad vial de hoy día, requiere un puente paralelo, nuevo, con un modelo distinto.
Este puente actual de la 17 tiene unas pilas que son de hormigón, la comisión las revisó, están en buen estado, pero parte importante del acero está sensiblemente afectado. La idea es que con la nueva estructura construida, la vieja sea remodelada y al final queden funcionando las dos. En torno a la circunvalación de Baní, el Estado acogió el informe donde se hicieron los ajustes para resolver un problema donde el agua lluvia afectaba la vía. Se vio que el material que se había colocado había que sustituirlo, se había colocado un material fino y nosotros entendimos que técnicamente lo que procedía era un material granular grueso y eso se aplicó, se corrigió. Quiere decir que ya va a funcionar bien. En cuanto al monorriel de Santiago, la comisión no ha hecho levantamiento. Sin embargo, sobre la extensión del metro a Los Alcarrizos, afirmó lo siguiente. Hay situaciones que pueden aparentar debilidad estructural, pero cuando usted hace un análisis de la integridad del hormigón y de la articulación de los elementos estructurales, encuentra que no hay un peligro. Pero si el equipo técnico que llega identifica alguna falencia, de inmediato eso se pone por escrito. Para reparar las fallas detectadas a cargo de Obras Públicas, el gobierno central dispuso un presupuesto adicional. Y desde el presupuesto del año pasado y este presupuesto se le hizo un aporte especial de unos 2.500 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas para ir corrigiendo. Sobre el Puente Duarte, con 70 años de servicio, aunque no presenta riesgos, la comisión sugirió una inspección para contrarrestar su desgaste natural. Para Telenoticias,